adscrita a la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y tiene como línea de investigación el VIH-Sida, riesgo cardiovascular y deterioro cognitivo. Presentará la ponencia titulada Aspectos metodológicos relevantes de un proyecto de investigación. La doctora Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza tiene una maestría en biología y doctorado en ciencias biomédicas celulares. Fue miembro del Centro de Investigación Biomédica del Oeste del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo pienso que es del Occidente. Actualmente es jefe del Departamento de Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Pertenece y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Tiene perfil PRODEP, cuenta con 3 décadas de experiencia docente, principalmente en metodología de la investigación y epistemología, tanto en pregrado como en posgrado. Y tiene el doctorado también en genética humana. Bueno, tiene tesistas del doctorado en genética humana, del doctorado en sociomedicina y del máster en nutrición clínica. Asimismo, es jefa del Laboratorio de Inmunodeficiencias y Retrovirus Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, en unos momentos voy a dar la palabra para que empiecen. Antes de eso, nada más quiero recordarles que durante la ponencia, ustedes como participantes podrán hacer preguntas o comentarios en el chat que se encuentra en su pantalla. Estas inquietudes se las plantearé a la doctora cuando finalice su presentación para que pueda dar respuesta a ellas. Así que, bueno, no nos queda más que darle la bienvenida a la doctora Blanca y puede empezar, doctora, su presentación. Bueno, quiero agradecerle al doctor Hidalgo todos los esfuerzos para llevar a cabo estas pláticas. Y bueno, voy a entrar directamente a la plática porque es un tiempo muy breve. Y me da mucho gusto iniciar este tema porque como jefa del Departamento de Metodológicas me doy cuenta de la gran ausencia de información que hay para generar un proyecto de investigación. Y me gustaría dar los puntos relevantes que se requieren para estructurar un proyecto. Voy a compartirles en la pantalla la presentación. No podemos iniciar un proyecto de investigación si nosotros no tenemos una gestión de la información, búsqueda de información científica que nos permita poder fundamentar la idea que tenemos. Entonces, si yo busco una oportunidad para poder investigar cosas que sean interesantes y relevantes para la sociedad y para la ciencia, necesito buscar información previamente. Pero para poder llevar a cabo y de resolver esa pregunta de investigación, necesitamos llevar a cabo una serie de pasos en secuencia que podamos demostrarles a los demás y a nuestros pares por qué es relevante esa pregunta de investigación. Entonces, tenemos un conjunto una estructura de proyectos que en muchas instituciones y en cada departamento cambian, pero al final de cuentas son los mismos elementos. Yo puse solo aquí los más importantes o los que considero más importantes, pero debemos de estar conscientes que el proyecto de investigación puede diversificarse a muchos contenidos, pero que los contenidos a final de cuentas pueden tomar diferente nombre. El día de hoy voy a hablar de 3 puntos esenciales para poder tener un proyecto, que es el planteamiento del problema y la pregunta de investigación, la hipótesis y el diseño. Bueno, recordar nuevamente que no puede haber proyectos si no tenemos una información, si no buscamos información pertinente para poder hacer el estudio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos esta triada. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta triada? Porque son los puntos relevantes que tienen que estar con una congruencia. El principal error en un proyecto de investigación es la falta de congruencia. Entonces tenemos que iniciar, ¿cuál es la idea que tenemos? ¿Para qué queremos hacer la investigación? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo llegar? Entonces, nosotros debemos de tener estos puntos muy claros para poder desarrollar el proyecto. De tal manera que vamos a iniciar por cada uno de ellos. Vamos a decir que el paso 1 es el para qué, que es el planteamiento del problema. El paso 2 es a dónde queremos llegar, que es la hipótesis. Y cómo llegar es el paso 3, que es el diseño. En el paso 1
para el planteamiento del problema, es necesario que podamos argumentar y plantear o fortalecer todas las evidencias necesarias científicas para esa pregunta de investigación. Decir qué variables o qué atributos queremos evaluar de ese individuo, de tal manera que podamos dar todos los elementos argumentativos para dar una con solidez cuál es la pregunta de investigación que tiene. Esto no es una cosa fácil y necesitamos realmente poder dar una serie de pasos sustanciales importantes para poderlo plantear y principalmente tener qué variables de desenlace quiero estudiar de mi objeto de estudio. Una vez que yo tengo la pregunta de investigación que se estructura con el sujeto de investigación y las variables que quiero estudiar, las variables de desenlace, automáticamente tenemos que tener a dónde quiero llevar esta pregunta, qué respuesta estoy esperando. Y a esto, en términos científicos, le llamamos hipótesis. Esta hipótesis, en realidad, está basada en un modelo que llamamos modelo hipotético deductivo. Partimos de una base de fundamentación teórica que es la deducción, que luego pasa a un proceso de experimentación empírica importante. No me voy a detener en esto porque son términos epistemológicos, pero quiero decirles que en este tránsito de tener la información y llevarlo a la práctica, es un modelo de gestión que nosotros como investigadores tenemos que desarrollar para poder lograr este método científico a través de la comprobación de las hipótesis. Un ejemplo claro en la hipótesis es una conjetura que declara a qué quiero llegar. Y que declara a qué quiero llegar y está hecha para poder decir la acepto o la rechazo. No es la hipótesis que normalmente se tiene en el ámbito cotidiano de que es algo que puede ser o no puede ser. No, la hipótesis es una conjetura en términos científicos que puede ser aprobada o rechazada. Para esto tenemos nosotros entonces lo que significaría lo que es un ejemplo de qué es la carga viral y si yo voy a dar a esta carga viral una serie de antirretrovirales, pues yo tengo como este ejemplo, bueno, que yo esperaría o lo que conozco hasta ahorita que no tiene efecto el antirretroviral que voy a probar. Si voy a hacer un proyecto y estoy planteando una pregunta de investigación, pretendo decir que los antirretrovirales son diferentes, me modifican la carga viral. Pero mi verdad actual es que no lo modifican. Hasta la fecha no se ha demostrado que lo modifican. Entonces, si yo voy a probar que ese antirretroviral modifica, tendré que hacer un proyecto. Pero aquí hay que hacer un alto. Las primeras dos barras negras me están diciendo que esa es mi verdad, que en este momento no conocemos que los antirretrovirales tengan un efecto sobre la carga viral. Cuando yo lo pruebe, entonces ya podré decir que lo estoy aprobando. Entonces, es muy importante tener conciencia que esta carga viral es nuestra verdad. Y a esa verdad actual le llamamos hipótesis nula. Y no se nos debe de olvidar. La hipótesis alterna que estamos probando es la hipótesis que habría que probar. Estoy poniendo aquí en lugar de un antirretroviral, estoy poniendo el agua de coco. Porque bueno, a lo mejor un antirretroviral nuevo no les parece como que ¿por qué lo voy a contrastar? Pero ¿qué tal si eso fuera agua de coco? Bueno, igual, si yo lo quisiera probar, obviamente es una falacia, si yo lo quisiera probar y tengo los fundamentos científicos, mi verdad es que no se ha demostrado que la carga viral no se modifica con el agua de coco. Mi hipótesis alterna es que voy a hacer todo un proyecto para modificarlo. Este entendimiento es esencial porque de ahí parte todo el análisis que voy a hacer para vincularme con la estadística y con todo mi proyecto de investigación. Y repito entonces, mi verdad es la hipótesis nula que no marca diferencia. Y mi verdad a comprobar es la hipótesis alterna. Aquí tenemos un ejemplo. El ibuprofeno es más eficaz que el paracetamol como preventivo de la cefalea premenstrual. Mi hipótesis alterna sería que el ibuprofeno. Es importante repetir que la hipótesis nula es. Por lo tanto, la hipótesis, hay muchas cosas que decir de ella, pero quiere llegar a este cuadro particular de verdad, que me habla de la postura de la investigación de la hipótesis nula. La hipótesis nula es mi verdad. Y a partir de eso parte todo el análisis estadístico que voy a hacer y que me voy a conectar con mi tamaño de muestra y con mis pruebas para compararla. Entonces estoy un poquito sobre el tiempo porque nos retrasamos un poquito, pero quiero decirles que de esta postura
de aceptar la hipótesis nula cuando es verdadera es una decisión correcta, y de rechazar la hipótesis nula y esta hipótesis nula es falsa es una decisión correcta, pero eso nunca se logra al 100%. Lo que sí logramos es estimar que cuando yo tengo rechazar la hipótesis nula, cuando esta hipótesis es verdadera, esto sí lo puedo medir y lo puedo medir por un error tipo 1 o alfa y lo compruebo con pruebas estadísticas. Y estas pruebas estadísticas son en realidad las pruebas que conocemos como pruebas de inferencia, como la t-student y la G cuadrada y muchas otras cosas, muchas otras que hay, y que no puede ser mayor al 5%, y es lo que conocemos como nivel de significancia. Y esto es esencial porque la metodología y el proyecto se conecta con esta predicción que tenemos para en un futuro obtener resultados que pueden mostrar diferencias. Tenemos aquí dos gráficas en las cuales una me está diciendo que no hay nada. O sea, hay diferencias, hay una barra naranja y una barra azul, donde me dice que hay una gran diferencia, pero es aritmética, no científica. Cuando yo pongo mi nivel de significancia en la barra de la derecha, que es un cuadro amarillo, con una P menor a 0.05, estoy diciendo que la barra naranja y la barra azul son diferentes, porque estoy midiendo mi probabilidad de error. ¿De dónde sale esto? De un proyecto bien planteado, donde tenemos una hipótesis bien planteada, que puede ser aprobada por una prueba de inferencia estadística. El tercer punto o paso importante es el diseñar. Una vez que yo tengo mi pregunta y mi proyecto, debo de diseñar. Y hay una diferencia importante porque el diseñar me dice cuál va a ser la fortaleza de mis conclusiones. Hablando en términos epidemiológicos, hay muchas clasificaciones, pero podemos clasificarlas en el ensayo clínico controlado y aleatorizado, que es el ensayo, el diseño más importante que tenemos para demostrar nuestros eventos, y los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos que pueden clasificarse de muchas maneras, pero en base a su solidez van a tener mayor relevancia en la medida que tengamos un control como los estudios de casos y control y cohortes, y que lleguemos a aquellos cuestionamientos como son las asociaciones. Sin embargo, la mejor evidencia y la mayor solidez la tenemos en un ensayo clínico, en un estudio experimental, cuando no tenemos unos seres humanos o son en otras áreas como las áreas que no son clínicas. Los experimentos son la mejor evidencia, siempre y cuando sean controlados y aleatorizados. Cuando no podemos hacer un ensayo clínico, porque no siempre se puede hacer, nos vamos, repito, a aquellos diseños que son descriptivos. En el caso de los clínicos pueden ser transversales, que me permiten relacionar variables, o los casos y control o cohortes, que me permiten asociar las variables. Con esto los estoy invitando a que nosotros hagamos con estos 3 puntos o estos 3 pasos a precisar nuestros proyectos y que tengan una congruencia. Cuando yo planteo mi pregunta de investigación, tiene que estar en congruencia con mi hipótesis. Y esto es a su vez con el diseño que voy a hacer. Si mi diseño es experimental, tendrá que ser evaluar el efecto. Si mi diseño es descriptivo, mi pregunta de investigación y mi hipótesis tendrán que estar en esa concordancia. Creo que estoy un poquito sobre el tiempo, porque son 15 minutos para cada presentación. Entonces, me quiero decir nada más que hay diseños que preguntan a qué pasa y qué les estará pasando. Por mi parte, les agradezco mucho la presentación, la oportunidad de estar aquí presentando, y los invito a que cualquier duda me la puedan hacer en esta vía, o estamos a sus órdenes en el Departamento de Disciplinas Filosófico-Metodológicas e Instrumentales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Gracias. Doctora, muchas gracias por su presentación. ¿Usted me escucha? Sí, la estoy escuchando perfectamente bien. Excelente. Bueno, entonces seguramente nuestros 126 participantes en esta sesión también nos estarán escuchando. Pues muy buenos días a los que se acaban de integrar también. Y bueno, pues doctora, con su presentación tan rápida, nos dio mucho tiempo para conversar. Bueno, no sé si tenía 15 minutos, tengo algunos puntos más que me hice. Lo que pasa es que tenía la idea que son 15 minutos. Puede tomarse todavía otros 15. Ah, perfecto. Es que sí. Rematé porque pensé que me estaban los 15 minutos, entonces vuelvo a recomenzar, todavía si me permiten. Sí, claro, después de esos 15 todavía podemos seguir comentando preguntas por otros 15 más. Ah, perfecto. Me parece excelente porque pensé que no se preocupe, perfecto. Adelante. Bueno, entonces me gustaría hacer un poquito más de precisión en esto. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha perfectamente. Sí.
Lo que pasa es que no veo lo que estamos Y viendo. se ve también su presentación muy bien. Perfecto. Se ve Bien. muy bien. No veo lo que están viendo, pero... También se ve su ya. presentación perfectamente y todos nuestros participantes están diciendo que la pueden ver correctamente y escuchar bien. Bien, entonces bueno, quisiera regresarme a esta parte de los diseños, porque de nosotros, si estamos viendo, si está, ¿es verdad? ¿Sí es así? Sí, le estamos viendo, doctora. La diapositiva de diseños. Entonces, si estamos viendo esta diapositiva, para mí es muy importante el poder recalcar lo siguiente. Miren, cuando tenemos un diseño, me va a permitir decir la solidez que estoy dando de mis evidencias. Entonces, yo tengo que estar muy consciente que mi proyecto tiene que ir dirigido al diseño correcto. Si el mejor diseño es aquel diseño que puede comprobar de manera contundente lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que un medicamento va a tener un efecto sobre una enfermedad, bueno, tengo que hacerlo con todos los criterios de control y aleatorización. Esa sería la mejor forma. Claro, siempre y cuando yo pueda dar el medicamento. Sin embargo, pensemos que si yo quiero probar que la manzana tiene un efecto en las enfermedades de vías respiratorias altas como protector, en realidad no puedo hacer un experimento de eso. No puedo decirle a todos que se pongan a comer manzana y solo manzanas. Y entonces tengo que echar mano de otros proyectos descriptivos que no son experimentales, donde yo no intervengo, y pues puedo observar qué es lo que pasa cuando la gente consume más manzanas o consume menos manzanas. Y son proyectos de asociación muy interesantes porque me permiten vincular un factor de riesgo a una enfermedad o una consecuencia a una enfermedad. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es lo que seríamos y entonces yo puedo decir, en el caso de la manzana, si están comiendo manzanas, si podrían ser un factor de riesgo protector. En el caso del cigarro, estos son los estudios originales de asociación que se hicieron en los años 50, yo puedo decir si el cigarro es un factor de riesgo para cáncer broncogénico. Ahora ya lo sabemos, pero en su tiempo, cuando no lo sabíamos, no era fácil poderlo comprobar con un experimento. ¿Por qué? Porque no podemos decirle a la gente que se ponga a fumar porque sería antiético, sería no ético. Entonces podemos observar, lo que sí podemos hacer es observar si la gente o la población está vinculada a fumar cigarro y esto se asocia con cáncer broncogénico, entonces esto me permite vincular este factor como un factor importante. Ahora, cuando yo no puedo hacer este tipo de asociaciones, al menos entonces puedo describir el fenómeno y hablar de estudios transversales, donde yo solo describo el fenómeno, describir la prevalencia de un fenómeno, describir qué relación tiene con la frecuencia de cualquier aspecto. De tal manera entonces que cuando yo estoy haciendo un diseño, un proyecto de investigación, escojo un diseño, esto va a plantear con qué envergadura voy a establecer la pregunta de investigación que tengo. Entonces, para nosotros es muy importante estar jugando con estos tres pasos. ¿Qué pregunta tengo? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuál es la asociación? ¿O cuál es el efecto en un estudio experimental? Y esto se conecta con la hipótesis. O sea, ¿cuál es la hipótesis que yo espero encontrar para poder ver qué análisis estadístico haré? Y a su vez con el diseño. Mi diseño es descriptivo, es transversal, es casos y control, es cohorte, es ensayo clínico, o hay muchas otras clasificaciones de diseño en las diferentes áreas que tenemos que pueden ser agropecuarias o psicológicas, o que me van a permitir decir con qué envergadura yo puedo lograr demostrar mi fenómeno. En este caso, antes de continuar, quiero hablarles, por ejemplo, de los estudios experimentales. Yo puedo tener un estudio experimental donde yo solo estudio el antes y después. Es un estudio experimental limitado. A veces no solo podemos hacer esto porque hay condiciones éticas que no me permiten hacer otro tipo de aspectos. Lo ideal sería siempre tener un grupo controlado, siempre para poderlo comprobar, y cuando sea necesario, pues hacerlo cruzado. Estos estudios experimentales me dan una muchísima mayor fuerza para poder comprobar
todos mis eventos y poder comprobar la decisión de lo que estoy estudiando. Bueno, y tener en cuenta siempre, voy a contestar, ¿qué pregunta voy a contestar? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a una persona en particular? Sería un reporte de caso. ¿Qué le pasa a un grupo de personas? ¿Qué le está pasando a un grupo de personas en el hoy, que son los estudios transversales? ¿Qué pasó en el pasado, que son los estudios de casos y control? ¿Qué pasará en el futuro, que son los estudios cohorte? O los estudios experimentales que me dicen de manera contundente cuál es la relación verdadera que existe entre un factor o una condición o una droga o cualquier factor con una consecuencia o una enfermedad. No sé si con esto haya algunas preguntas o haya quedado claro. Me fui un poco rápido porque voy a regresar.